años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a ver en profundidad. Vamos a tener hoy a la presidenta del bloque del Frente Progresista en la Cámara de Diputados, a Inés Bertero, y estará con nosotros el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi. Empieza o ya transcurre el segundo semestre del año y se empieza a hablar de política. Es natural que esto suceda en un año en el cual no hubo ni habrá elecciones, pero que va a desembocar en comicios legislativos muy importantes. Los comicios del 2013 a nivel nacional van a ser trascendentes para definir lo que hoy es un run-run, lo que hoy es una versión, pero que puede convertirse en un intento de qué, bueno, nada más que ni nada menos que de reforma de la Constitución Nacional y reelección de la Presidenta de la Nación. Para que se entienda, si el justicialismo, el kirchnerismo, como lo quieran definir, repite el año próximo la elección legislativa que tuvo en octubre de 2011, tendrá los números, el oficialismo, para ir por la declaración de la necesidad de la reforma. Y esto es después convención constituyente y esto será, o no, reelección. En consecuencia, cuando uno habla con algunas fuentes legislativas que están cercanas al gobierno nacional, dicen sí, hay un número mágico que es 170, 175 legisladores, diputados propios, y en el Senado se va a intentar en algunas provincias, por parte del kirchnerismo, no solamente colocar los dos por la mayoría, sino también uno por la minoría. Fíjense ustedes qué confianza se tienen. Todo esto, bueno, es como escribir en la arena, porque después la realidad juega su partido. Habrá que ver en qué condiciones llega el país a esas elecciones. Los políticos tienen un leitmotiv que dice, no, falta una eternidad. No, no falta una eternidad. En política nunca es una eternidad. Y además hay una versión muy fuerte de que el gobierno nacional va a adelantar las elecciones. ¿Cómo juegan sus fichas los distintos partidos en la provincia? Bueno, habrán leído una entrevista a Mario Barletta este domingo en la capital, donde admite la viabilidad de repetir el esquema del Frente Progresista santafesino en la elección a diputado nacional. Ustedes saben, y si no se los cuento, que el Frente Progresista está integrado en Santa Fe por radicales, por socialistas, por la coalición cívica y por otras agrupaciones. Y el FAP a nivel nacional no tiene en su interior ni al radicalismo ni a la coalición cívica. Pues bien, la idea es que una lista, Wiener Barletta, sea la que compita. ¿Contra quién? Bueno, está lanzado en el peronismo, o al menos ha dicho, se lo vamos a preguntar acá, en qué situación está. Agustín Rossi tiene ganas de ir por otro mandato, se habla por allí de Jorge Obey, aparecen otros nombres en la superficie del partido justicialista.
Y por otro lado está Del CEL, que hizo una fantástica elección cuando se trató de los comicios a gobernador. El problema que tiene hoy por hoy el PRO es que no encuentra un número 2 para Del CEL, pero esas serían las posibilidades para las elecciones a diputado nacional. ¿Qué pasaría si socialistas y radicales no confluyen en un frente, en un acuerdo electoral? Bueno, dividirían sus votos y por ahí se le podría filtrar Del CEL o el peronismo. Son matices, son puntos que tienen que ver con el análisis político y con contarles a ustedes de qué se está hablando en los partidos políticos santafesinos. Se verá, más avanzado el año, qué chances, qué viabilidad tiene esto de convertirse en realidad. El acuerdo radical socialista a nivel provincial va a tener alguna resistencia en un sector del radicalismo rosarino. El caso de Boazo. Habrá que ver qué ingeniería electoral se dan radicales y socialistas para la elección a concejal. También una elección clave será la de concejal, elección de mitad de mandato, donde la intendenta Mónica Fein necesitará sumar más concejales, donde puede aparecer allí una candidatura por parte del socialismo de alguien que hoy por hoy está en el Ejecutivo, el caso de Fernando Asegurado. Acá les digo qué sucederá con los radicales. ¿Irá Boazo por adentro del Frente Progresista? ¿Irá por afuera del Frente Progresista? Bueno, son todas cuestiones que se tendrán que dilucidar a medida que transcurran los días y los meses. Tras el corte viene la diputada Inés Bertero. ¿Me ves? Inés Bertero, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, muy bien. La consulta, lo primero es porque no había quedado claro cómo queda ahora conformado las autoridades del bloque del Frente Progresista, en este caso del socialismo, tras la salida de Lamberto. Así es, sí, cuando Raúl Lamberto pasa a ser el ministro de Seguridad, bueno, la presidencia del bloque del Frente Progresista, que es colegiada entre la UCR y el socialismo, la pasa a ejercer quien les habla, y la presidencia del bloque del Partido Socialista, el diputado Di Polina. ¿Cómo está el socialismo? Digo, ¿se les hace difícil a los diputados socialistas poder llevar adelante los proyectos, poder incorporar iniciativas, teniendo en cuenta que son nada más que 3? Bueno, sí, la verdad que esto requiere, como siempre, un gran trabajo de diálogo, de consenso, en primer lugar en el seno del propio Frente Progresista y luego con la oposición. Pero bueno, esto lo hemos venido desarrollando en este año, bueno, hasta ahora el receso, y bueno, con los cambios que implica la ida de Lamberto del bloque, que lo vamos a sentir ciertamente, pero no, esto no debería de alguna manera modificar lo que es la forma en que se ha venido trabajando en el seno del bloque del Frente Progresista. Al contrario, creemos que vamos a poder bueno, con mayor diálogo entre el resto de las fuerzas integrantes del Frente y un trabajo compartido, poder sacar adelante los proyectos que interesan y que están en agenda en este momento. De esos proyectos que están en agenda, particularmente a usted como titular del bloque, ¿cuál le interesa resaltar? Bueno, en este momento el tema casi excluyente, le diría, es el de la reforma tributaria. Y ya en la primera sesión del mes de agosto, cuando hablamos del receso, se le dará ingreso y destino a las distintas comisiones, que tengo entendido que van a ser 5 comisiones. Es un trabajo que va a llevar su tiempo, pero fundamentalmente lo que nosotros resaltamos, como le decía antes, es la voluntad política de sacar esta reforma. En primer lugar, en el seno del Frente, en el sentido que
bueno, en primer lugar habrá que analizar si se le van a introducir modificaciones o no a ese dictamen que envió el Senado, y en segundo lugar poder avanzar con los bloques de la oposición para ver si conseguimos ese consenso, pero además no es solo conseguir una mayoría simple, sino que debemos porque si estas modificaciones luego no son aceptadas por el Senado, necesitamos 2/3 para poder sostenerlas en diputados. Esto implica un amplio consenso de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. Una de las cosas que me llama la atención es que de acuerdo, o sea, lo que se votó en el Senado, uno habla con los funcionarios del gobierno, no están de acuerdo. Otros sectores del justicialismo no están de acuerdo. Digo, ¿quedó desconfigurado este proyecto de acuerdo a lo que salió? Bueno, para el Ejecutivo, para nosotros que enviamos este proyecto, sí consideramos que de alguna manera se desnaturalizó el espíritu en cuanto a realizar realmente retoques en los tributos que fueran a conformar un sistema tributario más progresista, ¿no? Que tendiera a gravar el patrimonio, que fuera más sobre el patrimonio que sobre la actividad productiva o económica en algunos casos. Podemos decir que en lo de ingresos brutos fue donde, excepto el caso de la industria, que sigue con este privilegio de que las industrias santafesinas no paguen ingresos brutos y que existía. Si bien no estuvo en el proyecto del Poder Ejecutivo, existieron propuestas, incluso de parte de los senadores radicales, para que se aplicara una pequeña alícuota del 0.5 para quienes facturan más de un determinado monto. Bueno, esto no apareció en el dictamen, evidentemente hay una voluntad cerrada del justicialismo de no gravar la industria. Bueno, creemos que si se han grabado otras actividades, como puede ser en este caso la construcción, y se ha avanzado en incrementos en otras, deberíamos haber estado, creemos nosotros, grabando la industria. Y bueno, por otro lado, creemos también que en el caso del inmobiliario rural, fundamentalmente, se perdió una magnífica oportunidad de avanzar hacia un sistema más equitativo, porque como usted bien sabe, los avalúos son del año 74, se han retocado después, pero justamente con retoque con porcentajes, como se hizo en esta oportunidad el Senado, que incrementó en un 70% el avalúo anterior, pero esto no corrige esas distorsiones, porque usted sabe que el campo, la productividad, ha tenido muchísimas modificaciones, no solo el valor de mercado, el precio de la tierra, sino muchas otras variables que hacían que el Ejecutivo considerara, todos considerábamos necesario modificar eso, hacer una nueva tabla de avalúos. Bueno, esto no fue posible, se aplicó, con lo cual, si bien existe esa tabla de 8 rangos, y que va a tener topes en los incrementos que van de un 50 a un 200%, en cuanto al criterio de progresividad, que nosotros lo combinamos con el de segmentación, o sea, en base a la ley de unidades productivas, unidad económica agropecuaria, quien tuviera hasta 5 unidades, había un incremento del 50%, del 50 hasta el 100%, según la cantidad de unidades económicas, de 5 a 10, etcétera. Bueno, no solo que esto se sacó, sino que además se derogó la ley 9.319, que es la de la unidad económica, que establece cuáles son las hectáreas por cada zona geográfica de nuestra provincia. De modo que lo que estableció el Senado no se toma en cuenta las áreas de mayor productividad, etcétera, solamente toma en cuenta una cuestión numérica, como es que a partir de las parcelas que se evalúan en más de 654.000 pesos, se le va a aplicar un incremento del 50%. En caso de que haya modificaciones en diputados, como decía usted, vuelve al Senado. Sí. Con lo cual... puede insistir o puede aceptarlas, con lo cual se convierte en ley. O puede insistir en el anterior dictamen, con lo cual volvería nuevamente a diputados, y ahí sí hay que sostenerlo con los 2/3. El hecho de que, por ejemplo, esto no convenza a demasiados sectores, puede provocar que el año que viene estemos otra vez discutiendo otra reforma tributaria. Bueno, hay un artículo en el dictamen que establece como que dentro de 24 meses, dentro de 2 años, se pueda volver a rediscutir esto, vinculado sobre todo
al avalúo del inmobiliario, pero alegando, bueno, para que Catastro haga los estudios técnicos correspondientes, pero el Servicio de Catastro ya hizo esos estudios, está todo documentado, toda esa información, de modo que ha faltado la decisión política. Es más, yo le puedo asegurar que los productores que he estado, bueno, estas semanas de receso recorriendo los distintos departamentos, incluso cuando uno le explica en qué consistió el incremento, se asombran porque está por debajo de sus expectativas. Y bueno, ni que hablar de los presidentes comunales e intendentes que ven cómo estos incrementos no van a llegar a cubrir sus necesidades. Le quería preguntar algo que hoy me sorprendió, que es esta acusación que ha hecho Caballero respecto a una supuesta participación de Wiener en la época de la dictadura. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que Caballero tiene una interpretación muy personal de la historia del socialismo y de algunos de nuestros dirigentes o referentes, porque hace pocos días también leía en un libro sobre la historia del socialismo popular cómo Caballero decía que lo había ido a buscar a Esteves Bueros Cañada de Gómez para fundar el Movimiento Nacional Reformista. Bueno, yo ¿No creo, es verdad eso? Bueno, todos quienes conocen las trayectorias públicas, tanto en el caso de Esteves Bueros como del doctor Wiener, conocen cuál ha sido esa trayectoria y cuáles han sido los hechos reales en esta historia muy especial del socialismo en la provincia de Santa Fe. ¿Y le ha sorprendido esto que dijo respecto a que Wiener recibía heridos y que venían? O sea, a mí me llama la atención, la primera vez en mi vida que lo escucho. Sí, no sé si era porque, supongo yo, tal vez porque el doctor Wiener tenía algún cargo de residente o algo en el Hospital del Centenario, es la única vinculación que se me ocurre, pero bueno, él tendrá que explicarlo y seguramente el doctor Wiener sabrá responderlo. Yo hablaba en la apertura de la posibilidad de que compartan finalmente, que el Frente Progresista salga con una lista propia en los comicios a diputado nacional. ¿Usted lo ve cercano, lo ve factible? Bueno, los acuerdos, la construcción frentista con la Unión Cívica Radical está dentro de nuestra política de alianza. Que el año pasado no lo hayamos podido concretar porque el radicalismo avanzó en alianza con otros sectores con quienes no tenemos coincidencias programáticas, no invalida y al revés, es al contrario. Nosotros creemos que sí, que ese es un espacio que compartimos, es más, con la Unión Cívica Radical compartimos lineamientos programáticos en el seno de la Internacional Socialista, de modo que hay coincidencias programáticas y que quisiéramos, por supuesto, que se den no solo en el ámbito de la provincia de Santa Fe, sino también en el resto del país, porque se puedan incorporar al seno del Frente Amplio Progresista. ¿Cómo ve las chances de Wiener no solamente para la legislativa, sino con este deseo que tiene de ser presidente? Bueno, en eso se está trabajando. Usted sabe que hay una decisión política que se está acompañando incluso con las otras fuerzas, recorriendo todas las provincias del país con una muy buena receptividad, y también usted sabe que la imagen pública del doctor Wiener tiene también un alto nivel de aceptación, de modo que creemos que también su candidatura a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, que si bien no se ha oficializado, pero bueno, para nosotros dentro del socialismo es ineludible que será así, y bueno, esto va a ser importante también para la proyección nacional del doctor Wiener. ¿Coinciden los radicales en decir que el Frente Progresista Santafesino funciona mejor que el local, que el de Rosario? Incluso hay críticas muy duras, yo creo que las críticas más duras provienen desde un aliado, entre comillas, como es Boazo, que desde el peronismo rosarino. ¿Cómo visualiza el futuro en Rosario del Frente? Bueno, no conozco en detalle, yo participo más en el interior de la provincia, pero creo que, bueno, esto será la decisión de ir conjuntamente con el radicalismo en un frente, creo que eso lo veo viable. Luego está la arquitectura, la ingeniería que usted aludía recién, que, bueno, en cuanto a los lugares y a las candidaturas concretamente, que será, bueno, fruto de un trabajo que llevará su tiempo, ¿no? Y allí se verá si el ámbito y el posicionamiento del concejal Boazo amerita que integre una lista o no.
Gracias por haber venido, diputado. No, al contrario, muchas gracias a usted. Ya viene en profundidad el diputado nacional Agustín Rossi. Está Agustín Rossi con nosotros. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va al oficialismo, al kirchnerismo a nivel nacional? Porque, a ver, en el medio de todo este lío que se armó entre Scioli y Cristina, uno se pregunta, ¿está tan bien la cosa como la pintan desde algún sector del gobierno o está tan mal como la pintan desde algunos sectores del periodismo, de la oposición? Nosotros desde el punto de vista económico sabíamos que este año íbamos a crecer menos de lo que veníamos creciendo. La prueba está en que en septiembre, cuando el actual vicepresidente y ex ministro de Economía presentó el presupuesto para este año en el Congreso de la Nación, en septiembre del año pasado, dijimos claramente que íbamos a crecer por debajo de lo que veníamos creciendo, el 5,1 decía el presupuesto, y las explicaciones que dimos eran las explicaciones que hoy se están comportando. Preveíamos que la eurozona no iba a crecer, que los Estados Unidos iban a crecer muy poco, bueno, y esas dos situaciones generan una desaceleración económica en China porque son los dos mercados más importantes del mundo, digamos, ¿no? Entonces los chinos no tienen dónde vender lo que producen y eso tiene un impacto en la economía mundial. Nosotros estamos convencidos que tenemos una economía fortalecida. Ahora, no significa que sea una economía indemne a lo que pase en el mundo. Cuando uno mira y dice, bueno, uno de los tractores de lo que significa la performance de nuestro sector exportador, además de la soja, que es la industria automotriz, de mayo a mayo del año pasado dejó de vender el 50% menos de autos que nos compra Brasil. Entonces eso tiene un impacto en forma directa de la economía. Ahora, me parece que uno tiene que tener una mirada en términos relativos de qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en el resto de los países de América Latina y qué es lo que está pasando en Argentina. En Argentina vamos a crecer durante este año, menos de lo que crecimos. Nuestro esfuerzo está en que no se pierdan puestos de trabajo. Hemos llevado adelante y estamos implementando políticas contracíclicas. El plan Procrear, además de ser la respuesta a una demanda que debíamos a los argentinos, que era el acceso a la primera vivienda, es claramente una política contracíclica. La decisión de que el 5% de los depósitos en los bancos privados se conviertan en créditos al sector productivo explica también por qué hicimos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero también tiene que fomenta a la producción y al trabajo, y seguramente vamos a seguir tomando una serie de medidas para mantener los niveles de crecimiento económico en Argentina. Ha sido usted un testigo directo de lo que ha pasado primero con Néstor y ahora con Cristina. Sí. Y se habla mucho, y se dice mucho, bueno, hay un cambio. El cristinismo es distinto, si se quiere, al Néstor peronismo. Las decisiones se toman en un ámbito más cerrado. ¿Hay cambios? No, bueno, yo creo que mi identidad de peronista no tiene ninguna contradicción con mi identidad de kirchnerista ni con mi identidad de cristinista, digamos, ¿no? Para decirlo de otra manera. Me parece que simplemente son etapas distintas de un momento político absolutamente distinto. Cuando Néstor asumió en la Argentina, en el 2003, teníamos el 60% de los argentinos debajo de la línea de pobreza y el 26-27% de los argentinos con desocupación. Hoy tenemos una desocupación del 6,5-7% y tenemos la pobreza que ha bajado enormemente. Entonces, obviamente que las políticas son distintas. Repetir en 9 años las mismas políticas sería claramente un error. Un espacio político que hace 9 años que gobierna tiene nuevos desafíos y ante estos nuevos desafíos va dando respuestas distintas. En el 2003, Mauricio, la demanda de la sociedad era alimentos, en el 2005 fue trabajo y ahora es vivienda. Entonces tratamos de resolver primero el problema del hambre en la Argentina en el 2003, después tratamos de resolver el problema del trabajo y hoy estamos tratando
de resolver integralmente el problema de la vivienda en nuestro país. Entonces, obviamente que la impronta, por más de que era una fuerte sociedad política, la de Néstor y la de Cristina, las improntas, los acentos y demás son distintos, pero porque es una fuerte sociedad, pero no eran las mismas personas. Pero ciertamente la dirección estratégica, los objetivos políticos y demás siguen siendo exactamente los mismos. Hay un reconocimiento a su gestión, a su tarea como legislador, como presidente del bloque, como defensor desde el inicio de la causa, que llegó tarde pero que finalmente llegó, digo, porque se la ve a la presidenta ya nombrarlo, elogiarlo. Recuerdo lo que sucedió en el discurso con YPF. Sí. Yo siempre me sentí reconocido en la tarea, digamos, y creo que además la presidenta me ha honrado y dado muestras de confianza más que importantes. Es el 7º año consecutivo que soy presidente del bloque del oficialismo. Ya estoy en camino de ser récord, digamos. ¿Hay ¿no? antecedentes de alguien que...? 7 años seguido presidente del bloque oficialista, no, seguro, porque el que más tiempo estuvo fue Jarolaski, fue 5 años y medio, digamos, ¿no? Que Alfonsín cortó su... después no sé cuánto estuvo Manzano o Maskin, pero me parece que han estado siempre menos o 6 años han estado entre oficialista y oposición. Me parece que además la mayor muestra de confianza fue esta última ratificación, porque bueno, yo venía de una situación electoral complicada en la provincia de Santa Fe y la presidenta me ratificó su confianza, así que desde ese punto de vista yo siento una enorme tranquilidad. No se puede ser presidente del oficialismo si no hay una confianza absoluta entre quien dirige el Poder Ejecutivo y quien preside los bloques parlamentarios, digamos, ¿no? Porque son temas muy sensibles los que se manejan. Es cierto que la presidenta ha tenido reconocimientos explícitos, sobre todo después del discurso de YPF, y eso obviamente que a uno lo pone bien. ¿Se pudo entender qué es lo que pasa con alguien que fuera de la provincia de Santa Fe es reivindicado, tiene buena imagen, y que en Santa Fe a veces eso no se dio, como lo que dijo respecto a las elecciones, a las últimas elecciones? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué sucede eso? Qué sé yo, digamos, ¿no? Hay distintas miradas. Seguramente todo lo que fue el debate sobre, que ahora cumplimos 4 años, sobre la 125 en el 2008, no resulta indiferente a una situación. Acá ese debate, en el país hubo todo un debate a favor o en contra de la 125. Acá además era el debate a favor o en contra de la 125, pero también me pusieron a mí en un lugar si yo estaba a favor o en contra de la provincia de Santa Fe, si defendía o no los intereses de Santa Fe, digamos, ¿no? Y durante todo ese tiempo, bueno, mi figura sufrió un desgaste importante. Nosotros participamos en las elecciones del 2009 y sacamos el 11% de los votos. 2 años después ganamos la primaria. Todo el mundo se acuerda del 22%, pero pocos se acuerdan de que en la elección primaria nosotros ganamos cómodamente la primaria dentro del justicialismo, y en términos individuales creo que Antonio Bonfatti sacó medio punto más que nosotros, digamos, ¿no? En términos individuales. Después pasó lo que pasó, digamos, ¿no? Bueno, me parece que son esas circunstancias y son esas situaciones. De todas maneras, yo creo que sobre la elección específica, bueno, merece otra reflexión la elección del año pasado. Yo creo que nosotros, en el 2009, nosotros en el peronismo fuimos divididos. Fue Reutemann por un lado y yo fui por el otro. Y creímos que bastaba con unificar en ese congreso en febrero del 2011, y la verdad que la primaria entre 3 candidatos hizo recordar la división anterior y profundizó esa división. Y posteriormente, a los 2 meses, no pudimos lo que la primaria dividió no lo pudimos unificar en la elección general, con un candidato que tenía su atractivo y que interpeló ese proceso de unidad. Por eso yo soy
me debe haber escuchado usted que he planteado claramente que en la próxima elección el justicialismo tiene que hacer el esfuerzo de construir una única lista de candidatos a diputados nacionales, porque si no, no aprendemos de la experiencia, digamos. Yo saqué el 17% solo. Después, en donde teóricamente tenía que sumar los votos de Bielsa y de Perotti, sumé 5 puntos más, 22 puntos. La verdad que fue un esfuerzo enorme que no tuvo su resultado. Entonces, tendríamos que aprender de esa experiencia, digamos, ¿no? de lo que significó. Vuelvo sobre lo que usted me decía al principio, el tema de los reconocimientos. Yo no es que no me sienta reconocido en la provincia de Santa Fe. No tengo los votos en función de ese reconocimiento, pero al contrario, siento que hay un reconocimiento, que hay un respeto. Nadie puede decir en la provincia, se me respeta por los valores que yo he transmitido, digamos, ¿no? Por defender siempre la misma idea, por hacerlo con mucho coraje, siempre poniendo la cara, con convicción y siempre trabajando por la provincia de Santa Fe. Pero bueno, no hemos logrado en una elección nacional que se transmita con la cantidad de votos que buscamos, ¿no? Estamos hablando con el diputado nacional Agustín Rossi. Seguimos haciéndolo tras la pausa. Seguimos hablando con Agustín Rossi. Agustín, de todo lo que se ha escrito, dicho, analizado sobre el tema Scioli-Cristina, ¿con cuál te quedas? Porque digo, hay grosso modo dos lecturas. Una, que bueno, acá hubo un avance de la presidenta que finalmente tuvo que retroceder. Y la otra, en la que humildemente me anoto, es que después de todas estas cataratas de encuestas y de imagen pública, se demostró que Scioli no podía pagar el aguinaldo y que esa buena administración quedó desnudada. Me parece que lo que puso en escenario, digamos, ¿no? Esta cuestión es que hay responsabilidades que son propias de los gobernadores. Y que las responsabilidades que las constituciones de cada una de las provincias se le indican a cada uno de los gobernadores tienen que ser respondidas por estos. Y que no está bien esa estrategia que tienen algunos gobernadores de tratar de involucrar por los problemas propios que puedan tener en cada uno de los distritos al gobierno nacional. Me parece que lo que puso en este escenario la presidenta con claridad fue decir, nosotros estamos ayudando a la provincia de Buenos Aires, estamos ayudando porque estamos comprometidos con el desarrollo de todas las provincias argentinas, pero la responsabilidad de la administración corresponde al gobernador de la provincia. Es muy, dicho entre comillas, no digo que sea así, digo, porque quiero utilizar las palabras correctas, digamos, ¿no? Es muy cómodo quizás gobernar sin ningún tipo de problema cuando se da por supuesto que el Estado Nacional va a estar ahí ayudando y comprometiendo recursos que el Estado puede determinar en otro lugar, digamos, ¿no? Entonces me parece que allí también exige un ejercicio más adecuado, una lectura más fina, una administración más certera de los recursos propios de la provincia de Buenos Aires y una ingeniería que permita y que, digamos, lo excepcional sea la ayuda del Estado Nacional, no lo habitual, digamos, sea la ayuda del Estado Nacional. Me parece que esto es lo que ha pasado, digamos, ¿no? Por parte de la presidenta, que bueno, en otras oportunidades, en este caso, han sido ayudas directas del Tesoro Nacional. En este caso, le ha dicho a la provincia de Buenos Aires que tome un préstamo del ANSES, digamos, ¿no? Que se tiene que devolver, no es que se lo regala, ni que se lo da, ni mucho menos, digamos, ¿no? Pero me parece que esto es lo que ha puesto. Después está la cuestión política, ¿no? La cuestión política es que nosotros, o la mayoría de nosotros, entendemos que el kirchnerismo, el peronismo, tiene un liderazgo muy fuerte, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, que es un liderazgo para todo, no un liderazgo solamente para lo que me conviene sí, para lo que no me conviene no. En ese marco del liderazgo hay una serie de decisiones que están reservadas para quien
lleve adelante, ejerce ese liderazgo. Y seguramente la decisión del 2015, a mi criterio, está reservada para quien ejerce el liderazgo. Y yo creo que el peronismo en el 2015 se va a mover hacia donde lo indique Cristina Fernández de Kirchner. Cuando aparecen expresiones solitarias que pareciese que tienen que ver más con expectativas personales, bueno, obviamente que eso genera que haya una cantidad de dirigentes que nos parezcan poco prudentes ese tipo de declaraciones, cuando además este es un momento en donde lo que hay que hacer es tratar de fortalecer y acompañar la gestión de la presidenta en un momento del mundo bastante difícil y bastante singular, ¿no? Personalmente, a Agustín Rossi, el militante, ¿le gusta la posibilidad de que Cristina vaya por una reelección, reelección? Eso, yo no puedo escindir mi condición de presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria y tengo que contestar en función a mi responsabilidad política, ¿no? Nosotros no estamos trabajando en eso, no tenemos ningún proyecto que indique que indique ni la reforma de la Constitución, ni menos aún el tema dentro de la reforma de la Constitución, la posibilidad de la reelección. Ni arriba de mi escritorio, ni en los cajones de mi escritorio está esa iniciativa. Me parece bien que haya ámbitos académicos, sectores que se planteen esa posibilidad. La reforma de la Constitución del 94 va rumbo a cumplir 20 años, que se interpele me parece hasta sano. Hay interpelaciones de aspectos puntuales, de cómo han funcionado algunos instrumentos o algunos institutos, como el Consejo de la Magistratura, la figura del jefe de gabinete, y hay otros, como el caso de Zaffaroni, que plantea claramente la modificación y pasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario. Me parece que eso diría que es hasta sano desde ese punto de vista. Desde el punto de vista político, nosotros no tenemos ninguna decisión tomada en ese sentido. ¿Le gustaría un sistema parlamentarista? Como todos los sistemas tienen potencialidades y tienen debilidades, digamos, ¿no? Sería una extrañeza en América. El continente americano, salvo Canadá, tiene en todos los países, Estados Unidos, México, tienen sistema, y todos los países de América Latina tienen sistema presidencialista, ¿no? Los europeos, no solamente los anglosajones, sino también España y Portugal, tienen países con sistema parlamentario y con figura de primer ministro. Es un sistema más rígido, al contrario de lo que se cree, el sistema parlamentario, digamos, ¿no? Porque como el poder está en el Parlamento, te imaginas que lo que sucede habitualmente en la Argentina, que un diputado se cambie de un lado para el otro, ahí te puede hacer caer el gobierno, claro, digamos, ¿no? Porque le hace perder mayoría, ¿no? Y tampoco sé cómo se resuelve claramente el federalismo. Nosotros tenemos la bicameralidad, no sé cómo queda expresada en un sistema parlamentario que generalmente son sistemas unicamerales, digamos, ¿no? Los sistemas parlamentarios, digamos, ¿no? Yo tendería a mi posición más tradicional de seguir manteniendo el sistema presidencialista en la Argentina con todo lo que significa, digamos, ¿no? Me parece que el sistema parlamentario está muy a tiro de cañón de las presiones corporativas, ¿no? Porque el hecho de modificar la opinión de un legislador te hace modificar un gobierno. Y en un sistema, en un país como el nuestro, en donde las corporaciones existen y seguirán existiendo, me parece que es un peligro muy importante, digamos, ¿no? Bueno, acá las corporaciones lograron modificar la opinión de un presidente, de un vicepresidente. O sea que, y de varios legisladores en ese debate, así que me parece que sería mucho más cuidadoso, porque de alguna manera también el sistema parlamentario tiene una intermediación de la voluntad popular mucho más fuerte que en el sistema presidencialista. El presidente en el sistema presidencialista es presidente 4 años, digamos, ¿no? El primer ministro es cuando gana las elecciones hasta que cambia la mayoría en el Parlamento. Y cuando cambia la mayoría en el Parlamento no siempre es producto de la voluntad popular. Entonces sería más cuidadoso desde ese punto de vista. Viniendo a la provincia de Santa Fe, el peronismo, bueno, tiene un nuevo presidente,
a priori tiene un candidato a diputado nacional, que es usted, pero digo, esa opción por una lista única está cerca de evitar la interna, no de lista única. Bueno, hay que construirla. Uh-huh. Yo tengo expectativas porque apelo a la racionalidad política de todos y porque además, bueno, cuando empezamos a trabajar con esta idea de la lista única con José Freire como presidente del partido, también muchos decían que iba a ser imposible y lo logramos. Y me parece que fue un buen momento del justicialismo en este año, esa lista de unidad, la asunción de las autoridades partidarias con la presencia de todos los sectores del justicialismo, más la presencia del gobernador del Chaco, del jefe de gabinete. Me parece que fue una fotografía que hacía mucho que el peronismo en la provincia de Santa Fe no se daba, digamos, ¿no? Ahí escuchaba recién en la introducción de que el radicalismo y el socialismo van a ir en forma conjunta. Del CEL ya ha mostrado su potencialidad como candidato. Me parece que a nosotros no nos sobra absolutamente nada. Entonces, los esfuerzos tendrían que estar puestos en construir una lista en donde estén todos los sectores, que los sectores propongan sus candidatos más representativos. Obviamente que nosotros vamos a hacer el oficialismo nacional en esa elección, porque vamos a ir a integrar el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación y que vamos a defender las políticas de la presidenta y que eso está como condición básica. Pero yo voy a charlar con todos los dirigentes para transmitirle esta idea, digamos, ¿no? Con algunos charlados y los he encontrado con buena predisposición y en general cuando hablo con los dirigentes intermedios, los presidentes comunales, los intendentes y demás, la verdad que es el mejor escenario que visualizan todos, que nosotros podamos tener una lista única que salga a competir y a hacer una elección fuertemente competitiva, digamos, ¿no? ¿Se puede pensar en Rossi o Bey? Yo no planteo, nosotros, digo, para clarificarlo, nosotros hemos planteado en nuestro sector hace 2 meses, 3 meses, que el candidato de nuestro sector voy a ser yo como candidato. Mi objetivo está en construir la lista única. No creo que haya que entrar en esta discusión poniendo los números 1, 2, 3, 4, digamos, ¿no? Me parece que por el contrario, digamos, ¿no? Hay que entrar en la discusión diciendo, bueno, lo necesario es tener una lista única y después ver cómo se perfilan los distintos lugares y teniendo en cuenta que nosotros somos un peronismo hoy que no tiene un Messi en su equipo, digamos, ¿no? No tenemos un Messi ni mucho menos grandes jugadores que han ganado un partido por sí mismo, digamos, ¿no? Que somos una suma de liderazgos parciales que de la armonización y de la potenciación de esos liderazgos parciales está la posibilidad del triunfo. No somos el socialismo que tiene un elector importante como puede ser Wiener o el caso del PRO, digamos, ¿no? Nosotros somos otra cosa, entonces por la realidad política como ha quedado. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar en este sentido y yo creo que tengo expectativa de que podamos concretarlo y concretarlo positivamente, ¿no? Algunos dicen, bueno, y la opinión final va a estar a cargo de la presidenta de la Nación. Que debo decir, es algo que se dice desde tiempos inmemoriales. Bielsa todavía la está esperando. Sí, bueno. Seguramente que la presidenta va a opinar, ¿no? También creo que es importante la opinión del conjunto de la dirigencia del peronismo de Santa Fe. Si el conjunto de la dirigencia del peronismo de Santa Fe presenta una alternativa unida, seguramente va a ser una alternativa importante, digamos, y ser considerada. Yo creo que hay que aprender de la experiencia, de lo que significó la articulación de las autoridades partidarias. Pudimos terminar un proceso en unidad, en armonía, sin conflictos, sin tensiones, y lo que serían las referencias políticas nacionales lo tomaron sin ningún tipo de inconveniente, sin haber sugerido absolutamente nada, y vino el jefe de gabinete, que es la palabra más autorizada, a legitimar de alguna manera ese proceso. Entonces, a mí me parece que tenemos que pensar primero en nosotros y en ver si podemos coincidir con este análisis. Yo creo que se puede llegar a coincidir y construir una propuesta, digamos. ¿Cómo se ve desde la Nación lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, con el gobierno santafesino?
yo no lo puedo ver de la Nación, lo miro desde acá de Rosario, digamos, y de diputado, y he tratado de ser prudente porque también yo fui candidato a gobernador y no gané las elecciones. Pero ciertamente me parece que nosotros nos encontramos en estos 6 meses de gestión con una causa básica, primaria, que ha sido el déficit de las cuentas públicas que ha encontrado este periodo de gestión de Bonfatti. Claramente todavía el doctor Wiener tendría que explicar por qué gastó casi 3.000 millones de pesos más de lo que recaudó en los 4 años de gestión. Esta es una novedad para la provincia de Santa Fe, que viene acostumbrada a tener gobiernos equilibrados desde el punto de vista fiscal. Se gastó más y se gastó mal, porque de tener los 4 años anteriores, tener un 10% del presupuesto que se destinaba a obra pública o a inversión en las empresas públicas, se pasó casi al 3%. Entonces se aumentó más los gastos corrientes, los gastos comunes, que los gastos de inversión en obra pública. Eso nos llevó a tener mal mantenimiento de las 2 empresas públicas principales, la empresa de aguas y la empresa provincial de la energía. Vivimos un verano, hizo calor en toda la Argentina, pero cortes como en Rosario, no hubo. Y falta de agua que en muchos barrios como la ciudad de Rosario no hubo, y al mismo tiempo me parece que el parate en todo lo que significa la obra pública tiene causa básica en lo que significa el déficit que ha tenido el gobierno provincial. El gobierno provincial, a partir de ese déficit, nos lleva a esta reforma impositiva o aumento de impuestos. La palabra, ese artilugio teórico de Ciara de que hay déficit bueno y déficit malo, queda tirado por la borda, cuando para resolver ese déficit hay que aumentar impuestos y tocarle el bolsillo a los santafesinos, lo cual es malo. Y en el medio de todo eso, una cuestión gravísima, que es la cuestión de la seguridad en Rosario, fundamentalmente en Rosario, en zona de influencia, que yo creo que se incubó esta situación durante los 4 años de gestión del doctor Wiener, en donde la policía tuvo un nivel de autonomía que nunca muy pocas veces visto, y al mismo tiempo lo que nosotros advertimos en algún momento, que en realidad la cantidad de homicidios que se estaban dando en la ciudad de Rosario era una disputa de bandas que se disputaban negocios y territorio, negocio ilícito y territorio, fue subalternizado, digamos, ¿no? Fue casi ridiculizado, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que no creo que han sido 6 meses buenos del actual gobierno. Espero que podamos encontrar el rumbo en cada uno de los lugares, digamos, ¿no? Que tengamos una administración correcta de los recursos públicos para invertirlo en las 2 empresas importantes que tenemos, que tengamos un verano mejor y que se pueda retomar el ritmo de la obra pública, que se ha perdido absolutamente, y que se resuelva, o que se empiecen a tener políticas que puedan resolver la problemática de la seguridad en Rosario. Gracias por haber venido, Agustín. Muchísimas gracias. Estuvimos con el diputado Agustín Rossi. Pausa, conclusiones y se va el programa. Claramente, me parece, después de escuchar a Agustín Rossi, uno percibe, aunque Rossi se cuidó mucho en manifestarse a favor de la reelección, porque tiene un cargo muy importante, es nada más ni nada menos que el presidente del bloque de los diputados oficialistas, pero a mí me parece que todo va tendiendo al tema de la reelección y de la reforma constitucional. Esto ofrece 2 cuestiones. Una, que impide la aparición de una alternativa dentro del kirchnerismo. ¿Vieron esa historia de mi único heredero es el pueblo? Generalmente le ha servido a los gobernantes para no manifestar a algún candidato para la sucesión. Y Scioli se atrevió a decir: quiero ser candidato a presidente en 2015. Así le fue a Scioli. La verdad quedó, al margen de lo que uno piense,
de que le han puesto a Mariotto para hacerlo trastabillar. La gestión de Scioli ha quedado desnudada, ¿no? Aguinaldo en 4 cuotas. Todo bien, las encuestas, lo que dicen los encuestadores, la buena imagen de Scioli, pero no se condice esa buena imagen con lo que es la gestión. Bueno, así le fue a Scioli por querer decir o blanquear sus apetencias para el 2015. Imagínense que aparezca algún otro kirchnerista, algún otro gobernador kirchnerista o filo kirchnerista diciendo, sí, yo quiero ser presidente en el 2015. En consecuencia, todo queda limitado a lo que quiera hacer o quiera decir la presidenta. Cuanto más demore la decisión, menos posibilidades tendrá el kirchnerismo de tener un candidato alternativo. Y mientras tanto, a Scioli lo van encerrando. En el 2015 no tenga duda que las listas en Provincia de Buenos Aires la va a hacer la presidenta. Teniendo un vicegobernador como Mariotto y una candidata a diputada nacional como Alicia Kirchner, a Scioli le queda muy poco margen de maniobra. Bueno, así están las cosas en el peronismo nacional, cuando poco a poco se empieza a definir lo importante, qué es lo que va a pasar en el seno del poder. Y les quería decir esto, cuidado también que si la presidenta dice voy por otro mandato, va a lograr el milagro de permitir que la oposición se una y al menos tenga una bala de plata, como se dice en política, con la cual hacer política precisamente. Volvemos en 7 días. Muchas gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves.